Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo Buenas andan? tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, profe. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Casi se me trabó de vuelta la computadora. Ahí me estaba dando cuenta que me parece que el que me lo traba es el PowerPoint, justamente, porque es bastante pesado el PowerPoint. Yo digo, otra vez no se puede trabar, no se va a trabar otra vez, digo yo. Bueno, parece que son menos hoy. 16 ahí. Hola, Hola, ¿cómo estás, Tamara? Soy Leo. Hola, Jorge. Acá me hice el mate para arrancar. Esperen que estoy admitiendo a algunos más. Mientras espero un ratito para arrancar. Bueno, lo que pasa es que son las 6. No sé, hay algunos, o sea, debe haber algunos que no, que están volviendo al trabajo. Así que bueno, vamos a ir admitiendo y arrancamos a medida que vayan apareciendo, voy admitiendo. Buenas tardes. hola, profe. Hola, María Laura, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar. Pocas ganas para poder ser viernes, ¿no? A ver, Sí, esperen. yo por mí ando bien, pero no sé los demás. Todos estamos cansados. Todos debemos trabajar, seguro. El viernes ya pocas ganas. Ahora que voy a compartir la pantalla. A ver ahí. Espero que no se me trabe. Bueno, a ver, díganme si ustedes lo están viendo ahí. ¿Me lo ven? Ahí sí. Sí, Leo. Sí, sí. Sí, Bueno. sí. Habíamos quedado acá, ¿no? En esta filmina, la semana pasada. Sí. ¿Cuál era el plazo para la presentación del RAR? Que había que presentarlo al inicio del contrato con la RT y cuando se hace la renovación automática al año de vencido el plazo. Bien, y ahora lo que viene es por el RGRL, ahora sí, pero antes de esto, yo les quiero mostrar, voy a salir de esta presentación, el listado actualizado de los códigos de SOP del RAR. Cuando ustedes tengan que confeccionar un RAR, un reglamento de agente de riesgo, bueno, los códigos de SOP, como con 90.001, por ejemplo, el ruido, todos estos códigos se fueron actualizando con diferentes disposiciones y resoluciones. Entonces, lo que les quería compartir a ustedes, ahí lo voy a compartir, ahí lo están viendo, en PDF. Sí, sí. Bueno, este es de la resolución 81-2019. Esta resolución, esperen que estaría bueno que, a mí no me sale todo en blanco, no sé si lo están viendo todos ustedes en blanco. Sí, está todo blanco. Bueno, hasta recién me la mostraba. A ver, che. Pero, che, esta computadora. Ah, acá está. Acá se ve algo. Bueno, como ven, este es el anexo 3 de la resolución 81. La resolución 81, después en la unidad 4, al final del año de la materia, vamos a hablar un poco porque es la resolución nueva para lo que es declaración de agente cancerígeno.
Les voy a explicar, como les dije, al fin de año, cómo se tiene que cargar esta declaración, también que es una declaración jurada, ante la ART, que hoy por hoy se hace únicamente vía web. De otra forma no se hace. Antes de la resolución 81 estaba la resolución 415, que en su anexo 2 se confeccionaba en forma papel, la confeccionabas, la llenabas y la presentabas en la ART. Entonces, de esa forma le estabas haciendo la notificación en la ART que esa empresa, en ese establecimiento específico, tiene exposición a algún agente cancerígeno. Solo para algún agente cancerígeno, obviamente, se confeccionaba esa planilla. Ahora salió esta resolución en el año 2019, hace un año y medio ya, va a ser 2, que es la resolución 81. Esta resolución 81 deroga esta que acabo de hablar, del 415, y en su anexo 3, que es el que estamos viendo, actualiza todos los códigos de SOP, estén o no sean cancerígenos. ¿Me explico? Entonces, en este anexo, ustedes si tienen que buscar algún código de SOP para confeccionar el RAR, es en este anexo el 3, donde van a encontrar todos los códigos actualizados al día de la fecha. ¿Está? Entonces, se los quería compartir antes de empezar a hablar del Reglamento General de Riesgos Laborales, el RGRL, para finalizar. Esperen que voy a admitir a un par de chicos. Para finalizar hablando lo del RAR, ¿está? Yo se las voy a pasar después, esta planilla, este anexo 3. En realidad le voy a pasar toda la resolución 81, pero igual la pueden bajar tranquilamente por Google. O sea, tranquilamente van por internet, ponen en el buscador resolución 81 y se bajan toda la resolución y los anexos. Pero bueno, para la confección del RAR, a ustedes les sirve el anexo 3. Como verán, están todos los códigos. Estos, lo que figuran en la primera columna, es el código de SOP, en la numeración correspondiente, y el agente en cuestión. Si vamos a ver alguno medio que conozcan, por ahí algunos ya los conocen. Pero claro, tengo un problema con mi computadora, porque la única hoja que me permite visualizar es esta. Miren, mira, por eso era el problema. Bueno, este agente 40.236, esperen que vamos a hacer una cosa, vamos a sacar ahí. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de vuelta. Esperen un cachito, porque capaz que la semana que viene me parece que entra a terapia intensiva esta computadora. Yo la quise arreglar yo, pero vieron ayer lo que pasó. No la pude arreglar muy bien. A ver, ¿dónde puede estar? Esperen que voy a abrir mientras, a ver si lo puedo abrir de vuelta y se lo muestro, porque les quiero mostrar los códigos nuevos que aparecen. Contiene la materia, 4, resolución 81, anexo 3. Bueno, a ver si me lo abre. Ahí me lo está abriendo. Ahora sí, me lo abrió. A ver, díganme si ustedes lo ven. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Ahora sí, ahora se ve todo completo. Bueno, ven, aceites minerales, el 4001, el primero. Si vamos a un taller mecánico donde utilizan aceites de motor, de caja y diferentes de transmisiones y demás, bueno, tendríamos que colocar aceites minerales, el código 4001, aceites minerales, ¿ven? Un agente tipo químico. Y así con todo el listado. No les voy a mostrar uno por uno, pero les voy a mostrar algunos conocidos. A ver, benceno, acá, 40.036, que está presente en las naftas. Acá coincide el benceno con que es una sustancia cancerígena, o sea que habría que presentar en el RAR correspondiente este código y después hay que hacer la presentación como
agente cancerígeno con la planilla de la resolución 81. Bueno, bajamos un poquito más. A ver, todo esto son químicos, son agentes químicos, como verán. Bueno, acá fíjense que tenemos el 40.160 engloba a todas las sustancias, porque por ejemplo, si ustedes están en un lugar donde por ahí no tienen el conocimiento exacto de la sustancia o el producto que están trabajando en esa elaboración o en ese ambiente de puesto de trabajo, pero realmente está presente, entonces directamente pueden poner el código 40.160, sustancias sensibilizantes de la vía respiratoria. Sustancias sensibilizantes del pulmón, donde por ahí puede ser la sílice cristalina, sería una sustancia sensibilizante del pulmón, porque se aloja en las partes más pequeñas del pulmón, y no así en las vías respiratorias, no en los bronquios y demás. Entonces, hay sustancias que son tan pequeñas que son sensibilizantes del pulmón, pero no de las vías respiratorias. Bueno, y también, por ejemplo, acá está sensibilizantes de la piel. Cuando alguien manipula alguna sustancia con las manos y demás, y que les puede llegar a producir algún tipo de alergia y demás, entonces se puede colocar este agente. Por ahí no tenemos el conocimiento exacto de la sustancia que manejan, pero ante la duda ponemos este código. ¿Está? Bien. Bueno, como verán, la lista es muy amplia, muy amplia. Está bueno, yo les recomiendo, no que lo lean uno por uno, porque imagínense, ustedes me preguntan esto es TNT, justamente es conocido, pero qué sé yo, esto es cefalosporina, esto ustedes me preguntan a mí, no tengo ni idea. 40.180, no, sinceramente me tengo que poner a analizar o a googlear y ver a qué se refiere esto. Hay muchos que sí los conozco, pero hay también otros que no los conozco, entonces tendría que interiorizarme un poco más. Pero les recomiendo que los que lean, si hay alguno que no tiene ni idea cuál es, bueno, déjenlo pasar, pero más que nada para que ustedes sepan que existen, que están en el listado. ¿Por qué voy con esto? Porque si seguimos leyendo, para tratar, acá encontramos harinas, ¿ven? Y si nosotros vamos a un molino harinero, hay que poner este código. Acá, por ejemplo, en el Parque Industrial 2, está Molino, la empresa que produce harina, y cuando ustedes van, ojalá puedan ir alguna vez a ver este molino, este molinero, van a ver que tenés presencia de harina en todos lados. O pasás por la baranda, el dedo por la baranda y te quedás con el dedo lleno de harina. O sea que significa que la harina está en el ambiente. Una pregunta. Sí. Harina vos le decís a la comestible. Sí. No? Exacto. Ah, y por ejemplo, Aitala, los de fideo de acá, Sí, exacto. Sí. ¿Tienen que tener ese riesgo o no? También porque cuando producen para la producción de la masa, solamente en esa área tenés que poner los bolsones de harina. Pueden poner Claro. los big bags, esos que tienen grandes, o si no, vienen las bolsas de 50, 25 kilos. ¿Está? Pero sí, Claro. lo mismo, chicos, en una panadería. En una panadería, Está bien. en la parte de elaboración del pan, que tienen que colocar las harinas, las bolsas de harina en la amasadora, también tenés exposición a esto. Sí, no Leo, pero igualmente no es lo mismo que en un molino. No hay punto. No, cuando vayan a un lugar y a otro se van a dar cuenta que no, que la exposición en un lugar es mucho mayor. ¿Está? Pero bueno, ahí va en lo que creo que hablamos en la clase anterior, en el tema de la cantidad de la exposición que puedan llegar a tener los trabajadores en ese ambiente de trabajo, y para ver si está dentro del CMP máximo. Entonces, si está por encima del CMP, entonces ahí sí hay que agregarlo en el listado del RAT. ¿Está?
¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a presentar el RAR correspondiente y pongan harina en por ejemplo, una panadería, y ahí está un poco a lo que ibas vos, Giselle. Entonces la RT tranquilamente te puede decir, Giselle me dijo, ¿no? Recién creo que sí, te escuché. La RT tranquilamente podría decir, nada, pará, ¿qué me está poniendo harina? ¿Qué exposición tiene el flaco o la flaca que le ponga la harina en la amasadora? Es mínima. Bueno, entonces está bien que por ahí te pida una medición como para corroborar esta exposición o que esté por encima del CMP. Entonces, ahí la panadería tendría que hacer un estudio para ver si está dentro de lo permisible o no. Si, por ejemplo, como dije recién, en molino harinero ponemos harina, y yo no creo que el ART te lo rechace, porque ellos mismos ya saben que hay mucha polución, hay mucha generación de harina en el ambiente. ¿Está? Entonces, y está bien cómo actúa el ART en algunos casos, en algunos casos, porque si ellos estadísticamente saben que en una panadería tiene que ser un caos para que tengas un ambiente con mucha polución de harina, tiene que ser un desastre la panadería esa. O tiene que estar todo el día amasando y poniendo harina, como que se ponga una nube de polvo de harina. No es así en un molino harinero, porque ahí se produce todo el día produciendo harina, entonces es lógico que haya polución de harina. ¿Está? Entonces, ¿a qué iba con esto? Es que las ART, cuando vos vas a presentar un RAR de una panadería y pones harinas, y ojo, porque te lo pueden rechazar y te pueden decir, bueno, a ver, haceme el estudio para demostrarme que sí, que estás por encima. ¿Está? Y bueno, si realmente estás por encima, se hará el estudio y sí, te lo tiene que tomar. ¿Está? Lo que decía María Laura recién, en la fábrica Maitala, puede ser también que la ART directamente al poner harina, porque como es una fábrica de fideos, donde la producción es mucho mayor que en una panadería, ¿no? De hecho, para la producción de las masas, se ponen grandes cantidades de harina, y en ese sector puede ser que haya esa exposición. Así que, pero puede ser que también que la RT te diga o te exija hacer la medición correspondiente para corroborar que los valores están por encima. ¿Se entiende? O sea, se entiende que no siempre hay que poner todo, pero a veces bajo una medición hay que ponerlo en el RAR. ¿Sí? Está bien. Bueno, y así hay un montón. Como les decía, está bueno que los lean al menos. Si a alguno le llama la atención, googleenlo, porque por ahí no lo conocen. Fabricación de alcohol isopropílico. Bueno, por ejemplo, el óxido de etileno, no sé si tiene que estar por acá. Ahora que está de moda, digamos, por la pandemia, ¿no? Pero en realidad el óxido de etileno se usó siempre ¿dónde está? Estoy buscando, acá está. El óxido de etileno se usó siempre en los sanatorios, en los hospitales, porque se utiliza para desinfectar en las salas en los quirófanos y demás. Y es cancerígeno, es un agente cancerígeno, entonces también hay que dejarlo asentado como cancerígeno. ¿Está? ¿Por qué me acordé y les quería marcar, por ejemplo, porque si ustedes van a una clínica, es muy común que se utilice este óxido de etileno. ¿Está? Entonces hay que hacer la presentación de cancerígenos. ¿Está? Bien, vamos un poco más abajo. A ver, todo esto sigue siendo químico. Acá empiezan los biológicos, que fíjense que es virus de la hepatitis A, brucelosis, carbunclo, leptospirosis, y hay un poco más. Yo tengo una duda. Sí.
Tengo que hacer el RAR de una carnicería Sí, y no sé carnicería. qué ponerle. O Sí, sea, ¿tiene algún riesgo biológico? carnicería, no, biológicos no. No porque, a ver, si una carnicería que está en condiciones, brucelosis no tendría que tener, porque si vos llegás a vender carne con brucelosis, creo que tenés que clausurar de arriba abajo. O sea, directamente tenés que estar clausurado. ¿Está? En una carnicería yo o sea, lo que me iría más a los riesgos, a los agentes ergonómicos, ante la presentación del RAR. No en los biológicos, sinceramente, los biológicos es el control de la carne en sí, lo tiene que hacer SENASA, que ellos son los que te dirían, con los sellos de aprobación y certificación, te tienen que decir, bueno, la carne está óptima para comer. De hecho, vos para el transporte y demás lo maneja SENASA. Desde de un frigorífico la carne sale y está ahí, en los frigoríficos grandes hay una oficina que de SENASA, donde controla los ingresos de las vacas y cuando salen las medias reses y demás. Entonces, cuando llega la carne, o sí, de vaca, de cerdo, lo que sea, a las carnicerías ya tienen que tener su control correspondiente. O sea que para esto no aplica para una carnicería, sí para el campo, obviamente. Para el campo, para los peones de campo y demás, todos estos que acabo de decir, brucelosis y demás, sí. Claro, porque estaría como cruda la carne, no pasaría por ningún... ¿Por los frigoríficos también o no, profe? Bueno, frigoríficos sí. Ahí está. ¿Quién me dijo, Agustín? Sí, yo trabajé en uno y cuando llega el veterinario, digamos, los Exacto. obreros ya la abrieron a la vaca. Sí, pero está, mira, buenísimo, Agustín, que lo hayas nombrado. En los frigoríficos, sí, porque entra la vaca que todavía, o sea, entra la vaca Cruda. No, viva. Y la faenan ahí mismo, ¿está? Entonces, el riesgo de contraer brucelosis o cualquiera de estas enfermedades biológicas está. Pero bien, Agustín, que me hiciste acordar, que me llevaste al frigorífico. En el frigorífico sí, no en la carnicería. La carnicería ya viene con todo un procedimiento de control por parte de SENASA y demás, que llega la carne lista para comerla, para venderla y comerla. No el frigorífico, ¿sí? Sí, el frigorífico. En el frigorífico sí, están todos, tenés todo tipo de exposición. Y antes que me olvide, les quería justamente acá que dice virus de la hepatitis A, B y, a ver dónde está, acá, hepatitis B y C, inclusive el HIV, acá, que es el SIDA. Estas enfermedades profesionales, ¿no? Es complicado a ver cómo les puedo explicar. Porque, ¿cómo te infectas con hepatitis B y C o SIDA? Por el intermedio de la sangre, ¿no? Entonces, para que tengas exposición con la sangre de un enfermo con este tipo de virus, tiene que haber un contacto de sangre con tu sangre. O sea, que vos tenés que estar, o la sangre tiene que ir por intermedio de la boca o a un corte de tu mano y demás. Pero eso en los laboratorios, ¿no, Leo? Claro, pero ¿cuándo ocurre esas cosas? Y ahí cuando no usan los EPP. Claro, y si no usaste los EPP, ¿qué pasó? Es un accidente, un pinchazo de una aguja o un corte con un bisturí, es un accidente, ya no pasaría a ser como una enfermedad profesional que se produzca por una exposición a largo plazo o corto, no importa, pero acá entra más en cuestión, por eso es complicado la colocación de estos agentes en un RAR. O sea, no es que es complicado, lo podés poner, pero después, cuando pasa el siniestro, se pasa como un accidente y no como una enfermedad, no como una enfermedad profesional. Si bien después se trata, si por ejemplo el trabajador contrae alguno de estos tipos de enfermedades, el expediente se trata mediante una enfermedad profesional, pero se ingresa como un accidente de trabajo. No sé si me explico a lo que quiero llegar.
Si un enfermero se pincha con una inyección, una jeringa que tenía el virus de la hepatitis B o el SIDA, se ingresa como un accidente, porque fue un accidente el pinchazo. ¿Sí? ¿Me explicó? Bueno, Sí, profe. Yo tomo mate. Bueno, si hay algún agente biológico que no está listado en estos que ustedes están viendo acá, se tiene que ingresar como el agente 60.020, como dice acá. ¿Qué se les ocurre que está ingresando hoy por hoy bajo este código? El COVID. Exacto. El COVID ingresa bajo este código. O sea, si nosotros tenemos que hacer un RAR con presentación, con exposición al COVID, hay que ponerlo con el 60.020 como agentes biológicos no listados, se llama. Otros agentes biológicos. ¿Está? Por ejemplo, un cajero de un supermercado, tranquilamente 60.020 se le puede colocar. O bueno, ni hablar de personal de salud. Personal de salud, estos de cajón. Y obviamente no tienen por qué rechazarlo la RT, porque la exposición está. Por más que le pongamos mamparas transparentes, pantalla facial, vieron que el COVID por algún lado pasa. Así que, bueno, vamos terminando con esto. Como les dije, fíjense, léanlo, o sea, vayan viendo cada uno de estos agentes. Acá empiezan los termohigrómetros y me traba la lengua. Termohigrométricos, ahí está. El 80.001, calor. Acá lo van a ver, por ejemplo, cuando tengan un operario trabajando en cercanía de un horno, o en altísimas temperaturas, no temperaturas de verano. Un peón de campo, por ejemplo, que esté de 35 grados, no es una exposición al calor, simplemente va a tener que tomar las recomendaciones respectivas por una ola de calor o por exposición al sol y demás, pero calor se refiere cuando está con exposiciones de altas temperaturas, en cercanía de un horno, por ejemplo, como dije recién. ¿Está? ¿Y la caldera también, profe, o la caldera no entran? ¿La qué? Las calderas. Sí, porque el que trabajó o el que fue a una caldera y conoce una caldera de vapor sabe el calor que genera. Por lo general están siempre en un ambiente cerrado, en un recinto donde hay una serie de calderas, una o dos calderas que generan mucho calor. Acá cuando habla de calor no solamente se refiere a la temperatura, sino también a la humedad que puede haber en el medio ambiente también, no solamente eso. Y bueno, la verdad que trabajar en el mismo ambiente que una caldera es para nada grato, así que es para que lo tengan en cuenta. Obviamente, para presentar este agente hay que hacer un estudio térmico del ambiente de trabajo. Bien, acá cuando ven 80.002 y 80.003, fíjense, presión superior a la presión atmosférica estándar y la presión inferior. Entonces, cuando tenemos, suponete, si en el llano, donde estamos nosotros ahora, una presión atmosférica normal, estándar. Ahora, pero si nosotros tenemos que ir a trabajar a la altura de La Paz, el que por ahí es más futbolero va a saber un poco mejor, cuando van los jugadores de fútbol a jugar a La Paz, que tenés 4.000 metros de altura, o 3.800, no sé cuánto está de La Paz, se apura la gente y no trabajan con la misma normalidad que en condiciones, digamos, en el plano, o sea, en presión atmosférica estándar. Vieron que juegan 90 minutos y a los 40 minutos, 50 minutos del partido ya no dan más los jugadores que están acostumbrados al llano. Así que cuando tenés que ir a trabajar a algún lugar de estos, tenés que presentar o colocar este agente. Lo mismo si es al revés, cuando trabajás con presiones inferiores. Pero esto no pasa muy seguido esto. Esto en 80.002 te puede llegar a pasar en zonas de Mendoza o en algunos lugares que haya este tipo de presión.
Y acá vamos un poco a los agentes ergonómicos. ¿Ven? 80.004, que algunos ya los conocerán, que son posiciones forzadas y gestos repetitivos en las extremidades superiores. El 80.005 para extremidades inferiores. Bueno, este está un poco metido en el medio, porque esto es el sobrecarga del uso de la voz, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿ven? Acá, estos 3 son relativamente nuevos, son 3 agentes que se incorporaron en el 2014, también creo que algo hablé de esto, aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión venosa de miembros inferiores. Esto, por ejemplo, 80.010, lo tienen que colocar, un ejemplo de un puesto de trabajo de algún sereno de vigilancia, donde está todo el día parado, o una persona que no deambula en las 8 horas de trabajo y se mantiene parado en forma permanente. Esto, el aumento de la presión intraabdominal, cuando hacen trabajos de arrastre o de fuerza y tienen que hacer mucha fuerza con la parte abdominal. Entonces ahí pueden llegar a tener algún inconveniente de esa zona. Y el 80.011, las clásicas o llamadas lumbalgias. Entonces, donde puedes tener, como dice acá, cargas, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral en la parte lumbosacra, acá atrás. Entonces, también, cuando tienen algún tipo de tareas donde tienen que carga y descarga de materiales, por ejemplo, como dijimos, del tema de las bolsas de harina y demás, te puede llegar a generar una lumbalgia, entonces tendrían que colocar este agente. Leo, ¿eso a partir de cuándo salieron? Porque yo no los tengo. No, el que salieron en el 2014 fueron estos 3. No sé si lo están viendo ahí. Sí, esos 3 son los que me faltan. Exacto, 80.007, 80.009, 80.010. Por eso les decía al principio de la charla de hoy que esta es la actualizada a la fecha. Este listado, anexo 3, recuerden, anexo 3 de la resolución 81, es el listado de agentes cancerígenos actualizado. ¿Está? Bueno, si no figura o piensan ustedes que hay algún tipo de agente ergonómico no listado, pues también se pone el 80.020. Bueno, como verán acá, el 90.001, clásico, recontra ultra conocido ruido. Y después hablamos de lo que es radiaciones ionizantes, radiaciones infrarrojas, radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta, acá voy a hacer un asterisco. ¿Por qué? Porque hasta el año 2019, cuando se creó esta resolución, no estaba incorporada como agente cancerígeno, la radiación ultravioleta. Y bueno, como ustedes saben, cuando nosotros estamos al sol, a la intemperie, estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Entonces, lo que se tiene que hacer para los puestos de trabajo donde estén a la intemperie, hay que hacer la presentación correspondiente de agente cancerígeno 90.004 radiación ultravioleta. ¿Dónde más tenemos radiación ultravioleta? Muy común. A ver si alguno me dice, así yo lo mate. Soldando. Claro, todas las radiaciones que se producen en los arcos de soldadura son radiaciones ultravioleta. Entonces también hay que hacer esta presentación. Y recuerden que yo les dije que cuando presentan un RAR, hacen un RAR, tienen que ver si está, para poder colocarlo dentro como agente de riesgo en el RAR, tiene que estar por encima de los máximos permisibles, ¿no? Porque, como acá le expliqué recién, la RT te lo puede llegar a rechazar con justa razón a veces no, pero siempre se tiene que hacer la presentación del RAR con agentes que estén por encima de lo permisible, ¿está? Pero en cambio, cuando hablamos de agentes cancerígenos, al estar el agente cancerígeno presente en el ambiente de trabajo, no importa la cantidad, ni la dosis, ni la exposición, no importa. Si es agente cancerígeno y agente cancerígeno está, hay que dejarlo declarado en el RAR.
Entonces acá el 90.004 es un agente que a partir de esta resolución genera ciertas discusiones porque imagínense, vas a un taller mecánico donde sueldan cuando se rompe algo, ¿no? A un taller mecánico no, cualquier fábrica o cualquier empresa que se les ocurra que tiene un tallercito para mantenimiento, que solamente se encarga de reparar cosas. Capaz que sueldan una vez al mes, o qué sé yo, una vez por semana. Entonces ahí empieza la discusión. ¿Pero qué? Entonces tengo que presentar cancerígenos, tengo que presentar el 90.004. Y sí, lamentablemente sí. Como dijimos de benceno, el benceno en las estaciones de servicio, el playero. Y la exposición que tiene el playero ahí es mínima, porque está todo ventilado. No. Si bien el olor a nafta se siente ya cuando entras a la estación de servicio, pero la inhalación del gas es muy, el benceno es muy pequeño en su composición en la nafta. Pero bueno, al estar hay que declararlo. Lo mismo pasa acá, con el caso de la radiación ultravioleta. Y ni hablar la gente que está, por ejemplo, los peones de campo. Los peones de campo hay que presentar esto. Y decirle a un dueño de un campo que haga la presentación de esto. Te empiezan a decir, ¿y eso qué? Porque antes no se presentaba, y yo tengo un peón hace 20 años y nunca presenté nada. Bueno, pasan esas cosas que bueno, van mejorando las condiciones de trabajo y vamos dando cuenta que ciertos agentes son agentes cancerígenos, entonces hay que presentarlos como tal. ¿Está? Por eso también es tan importante, y lo incorporé hace un par de años en la unidad 4 de esta materia. Bueno, hace un par de años no, cuando apareció esta resolución, en el año del 2019, incorporé en la unidad 4 la explicación de esta resolución, porque me parece importante que ustedes salgan como técnicos sabiendo por lo menos llenar esta resolución, que qué sé yo, el día de mañana va a aparecer otra y va a ser derogada por otra, pero por lo menos cuando ustedes se reciban, sepan cómo se confecciona esta resolución, o sea, cómo se presenta esta resolución, o esta declaración, mejor dicho, porque vamos a hablar bien, es una declaración de agentes cancerígenos. Hoy por hoy está bajo esta resolución, pero es importante que ustedes sepan o sepan en qué consiste más que nada, porque después cada RT tiene su